reacciones de adición nucleofílica. Bien, maximicemos la imagen para ver lo que hay ahí arriba. Primero, adición nucleofílica a los alquinos. Y tenemos un alcóxido fuerte, dice acá KOC2H5. ¿Qué es eso? En etanol a 150 grados Celsius. Bueno, eso que está ahí es una base fuerte, es un alcóxido genéricamente hablando. Esto es un alcóxido. O sea, eso es oxígeno, CH2, CH3, aniónico, carga negativa, y por supuesto hay un contraión potasio positivo, ya, pero ese no participa, es un ion espectador. Tenemos entonces que esta es una base fuerte a alta temperatura y vamos a ver que puede ocurrir una reacción nucleofílica, una reacción de adición nucleofílica, o sea que el nucleófilo ahora sea el alcóxido en vez del alquino. El alquino no se va a comportar como nucleófilo en esta oportunidad, sino que es atacado por la base alcóxido. O sea, el alcóxido ingresa a este alquino terminal. Esta es una reacción que ocurre sobre acetileno particularmente. El acetileno en medio es un gas, entonces esta es una reacción que se hace dentro de un contenedor a presión, esto no es un líquido, y puede ser atacado por el alcóxido a alta temperatura. O sea, va a ingresar y se va a formar un éter dentro de la estructura, ¿no es cierto? Un oxígeno conectado a un carbono, y a carbono, técnicamente hablando, es un éter alílico particularmente. Entonces, si vemos lo que se forma aquí al lado, aquí está la estructura, el oxígeno, el fragmento que proviene del alcóxido, que sería este conectado a el alquino. Entonces ahora ya toda la molécula formada acá a través de este proceso, que este es un proceso industrial, por cierto, se hace en grandes reactores, en grandes cantidades, y podemos llegar a este éter alílico cuya estructura es la siguiente. Tenemos un doble enlace, tenemos el oxígeno y tenemos CH2, CH3. Entonces esa sería la estructura final. Ahí tenemos que se ha adicionado al enlace triple. Ciertamente, ya fruto de esta adición, el CH terminal captura un protón del etanol del medio. Entonces, este CH terminal aniónico formado en una etapa tiene que captar un protón de alguna parte, y el medio, como tiene etanol, de ahí puede captar el protón para transformarse en CH2. Era un CH, pero aquí al final vemos que es un CH2. Bien, la siguiente es un poco distinta porque fíjense que tenemos esta mezcla y ustedes me pueden decir, ¿qué es lo que es esto? Ya, esto es un ácido sumamente peligroso, mortal, de hecho es bastante volátil esto, ácido cianhídrico, utilizando cianuro de sodio como catalizador, cantidades catalíticas, o sea, utilizando cianuro de sodio para incrementar la fuerza aniónica del medio. Este cianuro de sodio no tiene otra función que incrementar la concentración circulante de cianuro. ¿Y qué es el cianuro? Aparte de que es una molécula tóxica, bloqueante de la cadena transportadora de electrones en las células, bloqueante de la hemoglobina, por lo tanto impide la oxigenación de las células, este compuesto ya es un anión en el carbono y es un nucleófilo. Puede actuar como nucleófilo. Como nucleófilo, atacando ¿qué cosa? Atacando al alquino, otra vez al acetileno. Entonces este es otro procedimiento donde tenemos que golpeamos el acetileno con cianuro, y fruto de eso ahora tenemos que hemos pasado a tener un nitrilo alílico. Entonces, al igual que en el caso anterior, muy parecido, ahora este se adiciona acá y este CH va a captar un protón del medio. ¿De dónde capta el protón? Del ácido cianhídrico. Pues si aquí el cianuro presente en el medio, una vez que ingresa, forma un carbanión, y ese carbanión puede tomar un protón del ácido cianhídrico y se transforma en un CH2. Bueno, si dibujamos la estructura desarrollada, lo que tenemos ahí es CH2, CH, CN. Entonces, bueno, para que quede con un poco más de estereoquímica, CH2, CH y el CN, ustedes saben que eso tiene un enlace triple y queda unido por el lado del carbono. Siempre es el carbono el que se conecta, no el nitrógeno. El nitrógeno es el átomo terminal de este nucleófilo. Ahora, ¿cuál es la gracia de este tipo de procedimiento? Ya cuando yo tengo un nitrilo terminal, en este caso, a diferencia del anterior, los éteres son súper estables, los éteres son súper reactivos,
son muy poco reactivos, quise decir. Acá, en este caso particular, el cianuro puede seguir reaccionando en otros procesos. O sea, la utilidad de este proceso industrial de la parte inferior es que ahora podemos tener un ácido carboxílico alfa beta insaturado a partir de este CN que tenemos ahí. Eso, si usted lo sigue haciendo reaccionar ahora, por ejemplo, en un medio ácido fuerte, H3O más y calor, podemos terminar formando un ácido carboxílico. Entonces, pasamos de un acetileno industrial, es un gas, insisto, a un ácido carboxílico alfa beta insaturado. Esta es la posición alfa, esta de acá es la posición beta. Entonces, interesante, ya, y ese puede ser utilizado en varios otros procesos, este ácido, donde podemos tener adiciones a la posición beta, podemos tener reacciones ácido-base, formar otros ésteres acá, etc. Aquí, bueno, la verdad es que no hay mucho que explicar en cuanto al ataque nucleofílico de lo que está ocurriendo, pero esta reacción sí, ¿no es cierto? Este CN con el ácido, con el calor, ¿cómo dio origen a eso? Ya yo creo que eso sí merece una explicación más detallada. Así que permítanme ir a una página en blanco para ilustrar ese mecanismo. Ya lo que teníamos ahí era esto, era el enlace doble, el carbono CN, que va a reaccionar con un fuerte medio ácido. ¿Okay? Entonces hay una reacción de equilibrio y tenemos medio ácido fuerte. Entonces hay un medio ácido fuerte, mineral, concentrado, y lo que va a ocurrir es que si hay un medio ácido, el nitrilo, ya en presencia de ese medio ácido, se va a protonar. ¿Quién se va a protonar? El nitrógeno. Tiene un par electrónico no compartido, entonces puede captar un protón. Ya, va a ocurrir la protonación del nitrilo y fruto de esa protonación tenemos ahora un electrófilo activado. Esto queda protonado, va a haber una carga positiva en el nitrógeno y tenemos que esto puede estar en resonancia. Tenemos entonces dos formas mesoméricas para ese nitrilo terminal y además está en resonancia con el enlace doble. Pero me interesa ilustrar esa parte solamente de la resonancia para hacer el punto acá. Ya esto quedaría así, protón, par electrónico y la carga quedaría ahí. O sea, tenemos que hay dos formas resonantes y ¿cuál creen ustedes? Bueno, sí, puedo hacer la resonancia también aquí abajo, ya, pero estas dos son las más importantes y ¿cuál es la más contribuyente? ¿La carga positiva en el nitrógeno sp o la carga positiva en un carbono sp? En el carbono, muy bien. Entonces, esta, perfecto, es la forma más importante. El carbono tolera mejor la carga positiva que un nitrógeno. Entonces, este es el centro electrofílico. Entonces, lo que tenemos ahora es un electrófilo activado. Y ese electrófilo activado es susceptible de un ataque nucleofílico sobre él. ¿Quién puede hacer un ataque nucleofílico? Bueno, si hay medio ácido, no olvide usted que estos ácidos fuertes minerales son siempre acuosos. Entonces, si el ácido es acuoso, el único nucleófilo que está presente en el medio es el agua. No hay hidróxido en el medio, porque es un medio ácido, hay protones, no hay OH. Entonces, el agua del medio, en una siguiente etapa, puede atacar a este carbono. Y eso es lo que vamos a ilustrar ahora. Movemos ahí nuestro compuesto, adicionamos una molécula de agua. La molécula de agua del medio puede atacar. ¿Atacar a quién? Al carbocatión. Entonces podemos tener un ataque nucleofílico. Ataque nucleofílico al carbocatión y vamos a formar una especie intermediaria con una molécula de agua insertada dentro de la estructura. Ya, ¿cómo va a quedar eso? Sería entonces enlace doble, carbono, y aquí ya vamos a ir simplificando un poco la notación, y tenemos que la molécula de agua está insertada dentro de la estructura. Momentáneamente eso está así protonado, positivo. Tenemos que había un enlace doble, había un nitrógeno, o sea un NH con el par electrónico. Entonces, ahora, hay varios equilibrios presentes. Entonces, como estamos en un medio ácido, como estamos en un medio fuertemente ácido, ahora hay que tener en consideración que existen múltiples equilibrios ácido-base posibles.
Ya existen múltiples equilibrios ácido-base. Obviamente la reacción también podría devolverse, ya hay cierta reversibilidad en este ataque. Y hay múltiples equilibrios ácido-base. Bueno, y dentro de los múltiples equilibrios ácido-base posibles, el que nos interesa es aquel donde este OH2+ pierde el protón y al mismo tiempo el NH gana dicho protón. ¿Se entiende la idea? Entonces, este OH va a perder en alguno de esos múltiples equilibrios, va a perder el protón. Por ejemplo, lo podría tomar el agua del medio del protón y tenemos un OH. Y al mismo tiempo, como hay ácido, podemos protonar aquí abajo. Entonces, yo puedo hacer eso en una etapa o puedo hacerlo paso a paso. Ya, si ya entendemos la idea, yo podría perfectamente hacer flecha de equilibrio y decir que esto queda como OH y esto queda como NH2. Pero se entiende que como hay múltiples equilibrios, lo que técnicamente podría estar sucediendo de manera secuencial, más allá de una reacción multicomponente, es que en una etapa el agua captura un protón y esto queda neutro, y luego en otro equilibrio, esto de acá se protona con el ácido del medio. Pero todo eso lo vamos a abreviar ya con una flecha de equilibrio y mostrar simplemente que ahora tenemos que hay una transferencia protónica. Entonces esto podría quedar como NH2 más protonado dentro de los múltiples equilibrios posibles. Y a continuación, como esto no es estable, ahora tenemos que este par electrónico del oxígeno, ¿qué puede hacer? Resonancia. Entonces esto puede migrar para acá y eso para allá. Entonces, es ahí, ¿no es cierto?, un proceso de resonancia. Se mueve este par electrónico para formar un carbonilo y así el nitrógeno queda neutro. Entonces, ese es un proceso posible. Y aquí, bueno, seamos bien puristas con esto. Eso sería la flecha de resonancia. Entonces ahora tenemos que esto puede entrar en resonancia. Ustedes dirán, ¿se parece al enol? Claro que sí, pues como un enol. Vean, aquí está el enlace doble, aquí está el OH, entonces se parece al enol que estudiamos en el primer bloque. Ya, entonces se forma enlace doble, doble enlace oxígeno, está protonado parcialmente ahora, ¿no es cierto? Carga positiva, y aquí tengo el NH2. NH2 y el par electrónico. Ya, podemos mover esto un poquitito, cerramos ahí el corchete y ya está agarrando cara de ácido, o sea, esto es una amida protonada, no es igual ya, pero es una amida protonada, se parece, ¿no es cierto?, ya a la estructura más o menos final. Y otra vez, nótese, como esto está en resonancia, yo puedo decir que otra vez esto es un electrófilo activado, porque tengo que se ha formado acá un carbonilo y por lo tanto tengo que, como esto puede estar en resonancia para arriba, genera un carbocatión, ¿no es cierto? Y como hay un carbocatión aquí, ese puede ser atacado. O sea, otra vez tenemos un electrófilo activado. Ahí está, ya sobre el carbono. Entonces, como tenemos un electrófilo activado, dicho electrófilo puede ser atacado. Entonces, tenemos otra vez un electrófilo activado ya en el carbono y por lo tanto ese carbono puede ser atacado. ¿Atacado por quién? Bueno, no por el ácido, esto ya está positivo, por otra molécula de agua, otra vez del medio. Entonces, nuevamente ya podemos atacar con otra molécula de agua. Entonces, vamos para acá, una molécula de agua puede ingresar. Ya esto, ¿no es cierto?, está en equilibrio. Y esta molécula de agua ataca al carbono carbonílico activado. Bueno, fruto de eso vamos a tener que la molécula tiene ahora OH y OH2. Y acá tenemos NH2 par electrónico. Entonces, este sistema que hemos formado es un sistema donde el carbono electrofílico está conectado a 3 heteroátomos y eso lo hace bastante inestable y esto va a colapsar ahora con un grupo abandonante estable. Entonces, nótese, tengo un OH2, tengo una amina y nuevamente podemos decir que hay múltiples equilibrios ácido-base posibles. Claro que sí, y dentro de los múltiples equilibrios ácido-base, el equilibrio que a mí me permite explicar el proceso y llegar al producto es aquel donde el agua incorporada pierde un protón y el amino que forma parte de la estructura adquiere dicho protón. O sea, el agua va a quedar neutra y el amino se va a transformar en amonio.
en un grupo saliente de la estructura. Tenemos entonces doble enlace, OH ahora que ha perdido el protón, está neutro, y acá NH3+. O sea, tenemos un amonio dentro de la estructura que es un buen grupo saliente. Todo este pedazo puede salir porque está positivo y cuando escape va a escapar neutro y se va a protonar inmediatamente. Entonces, lo que va a ocurrir es que alguno de estos hidroxilos ahora expulsa por formación de carbonilo una molécula estable de amoníaco. Fruto de este proceso, esto ya es irreversible, vamos a tener un ácido carboxílico protonado que va a devolver el protón al medio y vamos a tener una molécula de NH3. Entonces, como hay en el medio ácido fuerte que hemos ocupado para romper esto, este amoníaco que se está liberando inmediatamente va a captar un protón del medio. O sea, inmediatamente, y por eso que este proceso va para un lado, no se puede devolver, deja de ser amoníaco y pasa a ser amonio. Y en segundo lugar, este ácido, dado que hay agua en el medio, como hay agua en el medio, puede entregar el protón catalítico que se invierte en la primera etapa y queda neutro. Entonces, finalmente vamos a decir que ahora como hay ácido en el medio, el amoníaco se transforma en amonio. O sea, este NH3 captura el protón, con el par electrónico que tiene captura el protón. Y, ¿no es cierto?, tenemos que una molécula de agua podría tomar el protón. O sea, el protón del ácido es devuelto. El protón catalítico que se empleó en la primera parte es devuelto y así explicamos la formación de una molécula ácido carboxílica neutra. Ya, más H3 o más. Ahí entonces tenemos la explicación y esto se llama hidrólisis de nitrilo. Todo este proceso que hemos explicado es una hidrólisis de nitrilo, del grupo nitrilo, para formar un ácido carboxílico. Eso es lo que hay que tener en mente. Si ya queríamos llegar hacia el ácido carboxílico. De un nitrilo pasamos a un ácido carboxílico. Es ahí entonces la relevancia de tener un nitrilo a partir de un alquino. Entonces ahí vayan conectando los grupos funcionales. Siempre hay que hacer ese linker mental, porque a la hora de preguntar en la prueba se va a requerir que tengan esa interconexión formada. Que de un alquino de tipo acetileno, específicamente hablando, por este método, que es un método industrial, podemos llegar a tener el nitrilo y luego por una hidrólisis de nitrilo podríamos tener el ácido carboxílico. Entonces en la prueba yo les puedo decir a partir de qué alquino podría provenir este ácido. Podría provenir de acetileno reaccionándolo con ácido cianhídrico en presencia de cianuro de sodio. Entonces ahí tenemos ya la interconexión de grupos funcionales. Un alquino pasando a nitrilo, un nitrilo pasando a un ácido. Grupos funcionales, eso permiten interconvertir una estructura en otra. Bien, siguiente reacción entonces. Siguiente reacción, transformación del alquino en alqueno mediante el empleo de sodio metálico en amoníaco. Ya, primero entender esto. Acá arriba dice amoníaco líquido a menos 78 grados Celsius. A esa temperatura el amoníaco sigue siendo líquido, no es un sólido. Y podemos en este amoníaco disolver, en este amoníaco frío, disolver sodio a baja temperatura para que la reacción no sea violenta. Entonces el sodio en amoníaco se disuelve y se forma una disolución de color azul. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre un proceso redox en que el sodio disuelto en el amoníaco pasa de ser sodio metálico. Nótese que este sodio metálico, o sea, con estado de oxidación 0, pasa a ser sodio más 1, ¿ok? Y un electrón es entregado al medio. Entonces tenemos que, cuando está disuelto en amoníaco, pasa a estar como catión y la solución se transforma en una solución, dice ahí de color azul, pero lo más importante es que esta es una solución reductora. Es una solución capaz de inyectar electrones a un reactante.
Es ahí entonces lo relevante de hacer esta mezcla de sodio con amoníaco a baja temperatura. Tengo una disolución reductora. Por otra parte, nótese lo siguiente, que esta reacción, si la modificamos adicionando hierro metálico al proceso, sodio con amoníaco más hierro metálico, que es lo que se va a producir fruto de esta reacción entre dos metales en este medio reductor, hidrógeno molecular, o sea, este hidrógeno que está acá proviene de los hidrógenos presentes en el NH3. Si yo junto dos moléculas de NH3 y le quito un hidrógeno a cada una, puedo formar hidrógeno. ¿Y este hidrógeno qué es lo que es? Un gas. Y al mismo tiempo, el sodio que reacciona con el NH3 formado en el proceso, o sea, el sodio catión que va a reaccionar con el NH2 anión, forma amida de sodio, NH2, sodio, una base fuerte. O sea, esto que está acá, el NaNH2, es una base fuerte. Este es un proceso industrial para formar esta base fuerte. ¿Por qué es una base fuerte? Porque es N más conectado a un NH2 negativo. Entonces ahí el agente básico es N negativo, un nitrógeno aniónico. Ya, vamos ahora a la primera parte de esta reacción, ahora cómo lo reducimos el alquino, lo reducimos con la solución de color azul reductora. Esa es la que vamos a emplear en este proceso y veamos lo que se va a formar. Miren, tenemos acá el electrón, el sodio que entregó dicho protón, y ¿qué es lo que va a ocurrir? Una reacción radicalaria, o sea, el electrón es inyectado al enlace triple. O sea, si es inyectado, eso significa que el proceso lo podemos abreviar de esta manera. Recuerden, aquí hay un enlace pi y ese se va a romper, o sea, ocurre la ruptura homolítica esta vez. Entonces, este electrón con este electrón se van a unir, así se representa. Recuerden, eso es, entre paréntesis, lo que llamábamos la media flecha, ¿ya? La media flecha, o también conocida como flecha anzuelo. ¿Ok? Anzuelo. Ok, entonces este carbono terminal, cualquiera de los dos, si es que es simétrico, va a transformarse en un carbanión, porque capta el electrón. Y ahí tenemos el carbanión. Y el otro quedó con un electrón libre, o sea, el otro carbono se transformó en un radical. Entonces ahí tenemos dos cosas. Tenemos un radical por una parte y tenemos un carbanión por otra parte. ¿Sí? El anzuelo, correcto. Sí, el anzuelo, muy buena observación, se dibuja hacia los dos porque el anzuelo significa media flecha, o sea, significa un electrón. En las reacciones anteriores, si volvemos a cualquier otro proceso, cuando uno dibujaba la flecha entera significa dos electrones. Entonces, por ejemplo, acá son los dos electrones los que están captando el protón. Por eso es una flecha completa y en un solo sentido. En cambio, ahora lo que tenemos es un proceso radicalario, esto es diferente. Este electrón se va a juntar, se va a reunir con el otro electrón de la disolución azul reductora y van a formar este par. Y queda, ¿no es cierto?, este electrón acá sobre este carbono. O sea, aquí me faltaría ilustrar que este electrón queda acá. ¿Ya? Así que ahí, por favor, ilustrar que ese electrón queda ahí. Se sobreentiende, pero lo más correcto es ilustrarlo medio anzuelo. Ese electrón queda sobre el carbono de la izquierda. Y por eso se formó un radical y acá se formó un carbanión. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 electrones de valencia. Captó uno de más. Por eso tiene carga neta negativa. El contrayón del proceso, por supuesto, que es el sodio. Ya, vamos a la siguiente etapa. Si usted tiene un carbanión se caracteriza por ser ¿qué cosa? ¿Un ácido o una base? Ácido o base de Lewis. ¿Qué es esto? El carbanión. Muy bien, es una base de Lewis. Entonces, vamos a decir que este carbanión formado es una base de Lewis y es una base fuerte. Y como es una base fuerte, puede captar un protón de algún ácido que hay en el medio. Usted dirá, pero en el medio no hay ácido. Bueno, es aquí lo interesante. Como la base es más fuerte que el amoníaco, que también es una base, sin embargo, la base más fuerte domina a la más débil. En otras palabras, la base más fuerte obliga al amoníaco a comportarse como ácido. Entonces, si desarrollamos la estructura, lo que estamos diciendo es esto.
que el amoníaco se ve obligado a entregar un protón. Te dirán, pero el amoníaco no es un ácido. Vuelvo a explicar, la base más fuerte, el carbanión, obliga al amoníaco a comportarse como ácido y le roba un protón. Y ahora sí, ¿qué hacemos? Flecha completa, ¿no es cierto? No media flecha, sino la flecha entera. Captura protónica y formación de un NH2-. Y eso es lo que se muestra aquí al lado. Entonces, hemos captado un protón del amoníaco. Ahí está, ese es el protón que ha sido captado. Entonces, este protón naranjo está acá. Y hemos formado NaNH2 como desecho del proceso. Entonces, gracias a esta captura, nuestro alquino se está ya transformando en un alqueno. Ahora, ¿qué ocurre con la disposición estereoespacial del protón y del electrón? No son arbitrarias. Voy a dibujar acá la nube. Están en disposición E. El protón y el electrón están en caras opuestas, ¿ya? Están en lados opuestos. Ok, volvemos entonces. Se repite la reacción. Dado que hemos formado un radical libre y tenemos la solución reductora de sodio metálico, otro electrón vuelve a reaccionar. Y sin mostrar lo que hay abajo, piensen aquí por un segundo, ¿qué va a ocurrir? Se va a ver, piensen por un segundo, tenemos la solución reductora, que es electrones, por así decirlo, provenientes del sodio, y tengo un radical que tiene un electrón libre, desapareado, inestable, que no quiere estar así. Recuerden que esto es inestable. Los electrones buscan estar ¿cómo? Formando pares, siempre, ¿no es cierto? Ya cuando estudiaban configuración electrónica en química general, veían que todos los electrones buscan estar formando pares y eso genera una estabilidad orbital. Bueno, acá, este electrón no quiere estar así, va a formar un par con el electrón proveniente de la solución. Entonces, tenemos que dibujar el proceso ahora de esta forma. Este electrón, ya anzuelo, con este otro electrón, anzuelo, se unen para formar un par electrónico sobre el carbono del alqueno acá radical. Entonces, deja de ser radical y se transforma en un carbanión. Capta el electrón y va a quedar con carga negativa. Ahí lo pueden ver. Entonces ahora tengo un carbanión en esa posición. Entonces, ahora la cosa ya tiene sentido. O sea, se repite dos veces. Sí. El proceso, en resumen, es la inyección de dos electrones dentro del alquino. Y fruto de la inyección de esos dos electrones tengo otra vez un carbanión. ¿Y qué va a ocurrir? El carbanión es una base fuerte. Va a obligar al amoníaco a entregar un hidrógeno. Y fruto de eso tengo un alqueno. ¿De qué tipo? ¿E o Z? Porque captó el protón. Esta es la última etapa, aquí ya se acabó. Ya, entonces, muy bien. Entonces este es de tipo E. ¿Okay? Quedaron en disposiciones opuestas los sustituyentes de mayor prioridad y los hidrógenos también. Bien, vamos a terminar con algunos comentarios sobre la acidez y basicidad de los alquinos. Y es que los alquinos, a diferencia de los alquenos, tienen la posibilidad de, por ejemplo, comportarse como ácidos cuando son alquinos terminales y comportarse como bases cuando dicho protón terminal es retirado de la estructura. Vean la primera solución, tenemos que se hace una reacción entre un alquino terminal, plata metálica, o sea, esta es una plata coordinada a amonio, en un medio básico, aquí tenemos hidróxido de amonio. Entonces lo que va a ocurrir es que el protón es entregado al medio básico, o sea, el medio básico capta el protón, por ejemplo, el hidróxido de amonio capta el protón, un OH, ¿no es cierto?, puede captar un protón de acá,
y ese anión se une covalentemente a la plata y formamos así, como dice acá, un producto organometálico insoluble. Siempre que ustedes tengan un metal, en este caso la plata, unida por enlace covalente a un carbono, este tipo de uniones entre un metal y un carbono, una molécula orgánica, eso es un reactivo organometálico. Entonces este es un organometálico. Ya, vamos aquí abajo ahora a mostrar lo siguiente. Acetileno es un gas, o sea, tenemos que estar trabajando en condiciones controladas en un sistema cerrado. Tenemos la ácida de sodio que va a reaccionar y tenemos que la base fuerte acá es el nitrógeno. Esa estructura es N, carga negativa, H2, protón, protón. Como base fuerte puede captar un protón. ¿Qué tan fuerte es? Miren, no tengo el valor exacto, pero esto está en torno a 36 de pKa. Es una base bastante fuerte. Puede captar un protón de un alquino terminal. Ustedes dirán, ¿y qué pKa tiene un alquino terminal? Va a depender del alquino, pero por lo general un alquino terminal anda del orden de los 25. Entonces, el pKa de un alquino terminal es de alrededor de 25. Entonces, tengo que esta base es 10, 11 veces más, ¿no es cierto? 11 unidades logarítmicas más fuerte y por lo tanto le puede captar el protón sin ningún problema. O sea, si yo aquí al frente pusiera una base débil, como por ejemplo una amina, por ningún motivo una amina le puede quitar un protón a un alquino terminal. Pero este sí, porque es un anión de pKa 36. O sea, el pKa está por sobre el valor de acidez del alquino y por eso puede retirar el protón fácilmente. ¿Qué solvente se ocupa para este proceso? Por ejemplo, dice acá amoníaco o éter. El amoníaco porque permite la existencia de la base o el éter porque es neutro y no reacciona con nada. Entonces, fruto de esto se forma acá un anión y el sodio metálico como contraión. Ahí está. ¿Okay? Entonces dice acá acetilida de sodio, más el amoníaco molecular que se forma por la captura protónica. Luego, este compuesto así formado ahora, tenemos que entender que su comportamiento es como un carbono negativo. Entonces, el comportamiento en reacciones va a ser de este tipo. Este sodio que está acá, si yo edito, ¿cuál es el comportamiento? El comportamiento es como nucleófilo, porque lo que tenemos ahí es esto. Es un carbono donde el carácter covalente de ese enlace es bastante pobre. Se comporta, esta molécula como si fuera un carbanión, o sea, se va a comportar como un nucleófilo fuerte. El sodio no va a tener ninguna participación, pero el carbanión sí. Este carbanión, carbono con un par electrónico, ¿qué puede hacer? Atacar. ¿Atacar a quién? A un electrófilo. Ejemplo. Acá tenemos nuestro carbono nucleofílico, entonces ya sabemos que este es el centro nucleofílico. Va a atacar al yodometano, un electrófilo fuerte. Entonces, se puede producir el ataque nucleofílico, ruptura del enlace, y vamos a tener que pasamos de un alquino terminal a un alquino que ahora por este lado dejó de ser terminal. O sea, hicimos crecer el alquino, ¿podemos hacerle crecer el otro lado? Sí, si repetimos el proceso, podemos sacar este protón, otra vez con la base fuerte, formar el anión y volver a alquilar por este otro lado. Entonces, ahí ya podríamos hacer crecer nuestro alquino. Pregunta, esta reacción que acabamos de ilustrar acá, ¿de qué tipo es? ¿SN1 o SN2? Sobre yodometano. Ahí está la clave. El nucleófilo es nucleófilo y ataca. La clave está acá. Este es un yodometano. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Este ataque va a ser SN1 o SN2? Perfecto, ¿no es cierto? Sobre un carbono sin impedimento estérico, esto fue una SN2. Veamos la reacción aquí abajo, otra vez, ya como se repite, tenemos nuestra molécula. Esta es la molécula que acabamos de formar, ya, y la estamos tomando y la estamos llevando aquí abajo, ¿ok? Se está
repitiendo ahí el proceso. Entonces tomamos nuestro alquino y este tiene 3, así que este es propino, tiene 3 carbonos. Otra vez se hace reaccionar con la base fuerte, otra vez le capturamos el protón. Voy a utilizar color verde, entonces nuestra base fuerte captura el protón, se va a formar el compuesto organometálico, sodio propinilida, porque el sodio y el carbono tienen un enlace que es más bien iónico que covalente, pero esta es la manera correcta de representarlo. El carácter de este enlace es bastante iónico, ¿ok? Porque la electronegatividad del sodio es 0,9 y la electronegatividad del carbono es 2,5, entonces, y como SP es un poco más electronegativo, así que este enlace, recuerden, es más bien iónico. El punto es que ahora tenemos otra vez un carbono de tipo carbanión, o sea, tenemos otra vez un nucleófilo en la estructura, entonces hemos generado otra vez un nucleófilo. Ahí al lado izquierdo solamente se muestra ahora el amoníaco formado. Bueno, y este nucleófilo, vuelvo a repetir acá abajo, ahí está. Ya, vean esta parte, el nucleófilo ataca ¿a qué cosa? A un electrófilo. ¿Qué es esto? Entonces, bromuro de etilo. Desarrollemos la molécula. Eso es CH3, CH2, bromo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? El carbono ataca al carbono bromado, no al metil, cuidado, con ruptura heterolítica del enlace, o sea, tenemos otra SN2. Y hemos formado este alquino que ahora es asimétrico. Ya tenemos la parte metil por acá y por el otro lado el etil, con formación de bromuro de sodio. Entonces, hicimos crecer, partimos de un alquino pequeñito y por repetición hemos llegado a un alquino más grande. Entonces también podemos pasar de un alquino de tipo acetileno y crear alquinos más largos. Entonces en la prueba, si yo les doy cómo usted obtendría este alquino, usted dice, tengo que partir de acetileno con este procedimiento organometálico. Alquilo un lado primero y después alquilo el otro lado. ¿Ya? Entonces hagan ese nexo cuando estén estudiando. ¿Para qué sirve esto? Para crear alquinos más grandes, alquinos centrales, a partir de un simple acetileno. Ya, ¿qué hay aquí abajo? Tenemos otro ejemplo. Sí, dígame. Claro, sí, si es que vuelve a utilizar yodometano, muy bien, quedaría simétrico, quedaría con un metil acá en vez de un etil. Ahí llegaría al alquino simétrico, sí. Muy bien, vamos aquí abajo ahora. Y ahora tenemos, en vez de la base nitrogenada, tenemos lo que se conoce como un reactivo de Grignard. O sea, esto que está acá, a la derecha, con magnesio, es lo que se conoce como un reactivo de Grignard. Voy a escribirlo ahí. Es probable que se los hayan ya mencionado en la química orgánica 1. Reactivo de Grignard. Es un reactivo organometálico histórico importante, de los más importantes a nivel de la historia de la química moderna, porque fue de los primeros en demostrar, Grignard, que era posible tener enlaces carbono-metal y que dichos carbonos se comportan como nucleófilos. Ya, ese reactivo de Grignard que ustedes ven ahí se hace reaccionar con un alquino terminal para formar un enlace de tipo carbono-magnesio, o sea, ocurrió un proceso de intercambio del metal. El metal pasó de un lado a otro. Y a la derecha, un C2H6, o sea, lo que ha ocurrido es la captura de un hidrógeno, o sea, se comportó como una base. Entonces, el reactivo de Grignard es un anión. Y como anión va a tener siempre la posibilidad de comportarse como nucleófilo o de comportarse como base. ¿Ya? El reactivo de Grignard entonces tiene esa doble chance. Bueno, lo que está ocurriendo ahí es lo siguiente. Primero entender de dónde vienen los reactivos de Grignard. A ver, detengámonos un segundo ahí porque esto es relevante. Necesito una página en blanco. Acá. A ver, entonces, reactivos de Grignard. Cuando tenemos un haluro de alquilo, a ver, por ejemplo,
Ya supongamos esta molécula CH2, bromo. Cuando tenemos un haluro de alquilo, recuerden que el halógeno es delta menos y el carbono unido a él, ese carbono es delta más. Entonces esa es la polaridad natural del sistema. El dipolo es, el carbono es un electrófilo y el bromo es el átomo nucleofílico. Entonces tengo ahí que ese carbono que tenemos ahí es un centro electrofílico. Ya, y lo que se descubrió es que los metales, bajo ciertas condiciones, se pueden insertar entre enlaces carbono-halógeno. O sea, lo que se hace acá es una reacción con magnesio metálico, o sea, tiene estado de oxidación 0, metálico, en algún solvente inerte, como por ejemplo en éter. Ya recuerden que ese es el éter dietílico, o dietiléter, es un solvente neutro que no participa en la reacción. Entonces, el magnesio es un metal, cuando ustedes lo agregan, el magnesio está seco, está anhidro, porque si no reacciona con el agua, es un metal alcalino térreo, y se va a insertar. O sea, lo que ocurre es la adición o inserción oxidativa. Entonces, técnicamente lo que va a ocurrir se conoce como adición o inserción oxidativa. ¿Quién se va a oxidar? El magnesio. Si el magnesio, como estamos viendo acá, está neutro, es un átomo neutro, se adiciona en pequeñas fibras metálicas, es son láminas muy delgadas, contra más delgadas mejor, porque se va a ir disolviendo más rápido en el medio de reacción. Entonces, y lo que va a ocurrir es que el magnesio reacciona y se inserta entre medio de este enlace carbono-bromo. Y recordemos que, ¿qué valencia tiene el magnesio? Porque el magnesio es, en la tabla periódica, ya un átomo alcalino térreo, entonces es un metal, está en el lado izquierdo. ¿Qué valencia tiene? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el magnesio? Eso es importante, ya para poder entender el proceso, lo tienen ahí en la tabla periódica. Es del grupo, si lo ven al frente, 2, es del grupo 2, ¿ya? Entonces, muy bien, el magnesio tiene 2 electrones. Los voy a dibujar por una razón pedagógica, porque ahora estos 2 electrones van a formar, uno de ellos va a formar el enlace con carbono y el otro va a formar el enlace con el bromo, insertándose entre medio de este enlace sigma. Recuerden que eso que hay ahí no es un enlace pi, es un enlace sigma. ¿Cuántos electrones hay ahí? 2 electrones, que los dibujo en color azul. Un electrón va a formar el enlace con magnesio y el otro electrón va a formar el enlace con el bromo. Entonces, el producto final sería este. Carbono que está ahí, magnesio ahora, bromo. Estado de oxidación del magnesio en la estructura. Ahora, el magnesio tiene un estado de oxidación más 2, no una carga neta más 2. Un estado de oxidación, estoy diciendo. Ya pasamos entonces de tener 0 a tener más 2, se ha oxidado. ¿El magnesio es electropositivo? Por supuesto, ya el magnesio es un metal. Entonces, como es un metal electropositivo, sobre él va a haber un polo positivo, delta más, porque es el metal, los metales son electropositivos, y sobre el carbono va a haber ahora un polo, ¿de qué tipo? Negativo, muy bien. Entonces, pasamos a tener ahora un delta menos. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió una inversión de la polaridad. Teníamos al principio delta más y ahora tengo un carbono delta menos. Entonces, ¿para qué hacer esto? ¿Cuál es el fin de hacer esta inserción? Es que ahora tengo un carbono nucleofílico. Entonces, ahora, observaciones. El carbono ha invertido su polaridad. El carbono es ahora un nucleófilo o bien una base.
El carbono es ahora un nucleófilo o bien una base. En otras palabras, este reactivo de Grignard que vemos acá, lo podemos entender mentalmente. Voy a mover la imagen. Podemos entender mentalmente que el reactivo de Grignard es como esto, es como si esto fuera un carbono acá, que tiene, bueno, tiene dos hidrógenos, ¿no es cierto? Tiene hidrógeno, hidrógeno, en este ejemplo en particular está así, pero es como si se comportara de esta forma, como un carbanión, ¿ok? Entonces, entre comillas, voy a decir. Ese es el comportamiento. Eso es lo que ustedes tienen que tener en mente cuando ven un reactivo organometálico como un reactivo de Grignard. Y muchos reactivos organometálicos se comportan iguales. Pero en particular el Grignard, que es muy fácil de producir, por lo que les acabo de explicar, no requiero tener aparatos complicados ni temperaturas extremadamente bajas. Simplemente disuelve un poquito de magnesio y se inserta. Y el producto se va a comportar como esto, como un carbono rico en electrones, que ya va a ser una base o va a ser un nucleófilo. Y lo que teníamos ahí en el apunte entonces era esta reacción. Volvamos ahí para mostrar más o menos qué es lo que había. Había un alquino terminal. Entonces, en el problema se mostraba esto. Centremos la imagen, un segundo. Teníamos un alquino terminal, cualquiera, bueno, por ejemplo, ya un alquino como este. Entonces coloquemos un alquino real. Este es un alquino terminal que se hizo reaccionar con un reactivo de Grignard. ¿Cuál? Por ejemplo, este mismo que acabamos de formar ahora. ¿Cuántos carbonos le habíamos hecho al reactivo de Grignard? Ya, ok. 1, 2 y el magnesio. Ya, entonces, no lo olviden, ahí está mi carbono nucleofílico o básico. ¿Y qué va a ocurrir? Va a captar un protón. Entonces, este carbono va a captar con el enlace sigma, ya, perdón, hagámoslo en color rojo la flecha, va a captar un protón del alquino terminal. O sea, el alquino terminal entrega el protón terminal. Vamos a decir que el protón terminal es ácido frente a bases fuertes, como por ejemplo este reactivo de Grignard. Ese protón va a ser entregado, va a ser captado, y fruto de eso vamos a tener el siguiente compuesto. Por acá. Entonces nuestro alquino sigue como tal, se formó ahí la captura, entonces tenemos un anión, ¿ya? Y este anión que vemos ahí sería un carbono con carga negativa, y tenemos que el reactivo de Grignard ahora, ¿no es cierto?, ya es un CH2, o sea, al final pasamos de tener CH2 a tener un CH3. Y bueno, acá, ¿no es cierto?, esto lo podemos entender como MgBr. Ahí tenemos entonces el proceso final, ¿ya? ¿Por qué dibujo un metil terminal? Porque este carbono, que era un CH2, captó ahora un protón, y por eso ahora es una molécula orgánica neutra, ya no reacciona más, y ahora aquí dejamos el centro nucleofílico. Y por lo tanto esto puede seguir reaccionando. Ahora yo lo puedo hacer reaccionar con otro electrófilo. Entonces, ¿cuál es la idea de hacer toda esta vuelta? Que le podemos sacar un protón a un alquino terminal para transformar el alquino terminal ahora otra vez, o se va a comportar como nucleófilo. Esto tiene dos posibilidades: como nucleófilo o como base, dependiendo con quién lo enfrentemos a continuación. ¿Ya? Tenemos que hay una carga ahí, hay un par electrónico, entonces le puedo conectar o bien un carbono con algo más, o puedo captar un protón y me estaría devolviendo en tal caso al alquino terminal inicial.
y no es eso lo que queremos, ¿no es cierto? La idea sería ahora que la reacción progresa hacia una molécula diferente a lo que teníamos inicialmente. ¿Ya? Entonces volvamos, por ejemplo, al apunte. Perdón. Claro, ¿por qué lo dibujé así? Porque en este caso, si usted lo dibuja como enlace covalente, ok, igual estaría bien, pero técnicamente este enlace es más iónico. Bueno, aquí la confusión tal vez por esto, ¿no es cierto? Es neutro todo esto. Este enlace es más iónico que el enlace inicial. ¿Por qué es más iónico? Porque acá el magnesio está conectado a un carbono sp3. En cambio acá está conectado a un carbono sp, que es más electronegativo, polariza más el enlace. Por eso, mi opinión es que lo más correcto es representarlo de esta forma. ¿Okay? Es más iónico que el reactivo de Grignard sobre un carbono sp3. ¿Ok? Bien, entonces miren, volvamos por un segundo acá al apunte. Y ahí está, pues, solamente que aquí nada de esto estaba explicado, solamente estaba la reacción. Vean cómo el protón fue captado por el C2H5. A ver, marquemos eso. Este protón fue captado por el carbono nucleofílico del Grignard. ¿Y formó qué cosa? Etano. Ahí. Y el carbono sp formó un nuevo reactivo de Grignard. Ahí está. A continuación, nótese, tengo otra reacción. Este es otro ejemplo, donde ¿qué va a ocurrir? El magnesio se va a insertar oxidativamente entre medio acá en el enlace carbono-bromo. Ahí lo tenemos como intermediario. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar ahora? Vamos por acá. ¿Por qué está así? ¿Qué pasó ya de este intermediario a esta estructura final? Primero, lo que se está mostrando en la primera etapa es que el magnesio está neutro. Miren, vamos marcando para entender estos problemas. Neutro. ¿Qué es esto? Reacción de Grignard. O sea, inserción oxidativa. Inserción oxidativa, ¿dónde? En el enlace carbono-bromo. ¿Cierto? Carbono-bromo, acá entre medio el magnesio se va a insertar. Marquemos el bromo terminal. Ese bromo va a salir y entre medio se va a insertar el magnesio. ¿Para formar qué cosa? El reactivo de Grignard en este carbono. ¿Cómo es ese carbono? Este es un carbono sp3. Ahí lo tenemos. Ya, pero esa estructura colapsa, es momentánea. Entonces, vean ahora. Tengo que este es el carbono Grignard conectado a magnesio, o sea, ese carbono es el carbono nucleófilo. Ese carbono es el que teníamos que entender que se comporta como si fuera una base. Ya, entonces, ¿por qué ahora la estructura transpone? ¿Por qué no puedo aislar ese tal como está ahí, sino que ocurre un proceso más? ¿Qué hay aquí al final? ¿Qué es esto? Ya, un alquino terminal, muy bien. Entonces, nuestro carbono nucleófilo puede captar el protón y por eso que ahora ocurre la migración del magnesio a la posición terminal. El CH2 se va a transformar en CH3 por captura del protón y el carbono terminal queda enlazado al magnesio. Ahí está. Entonces el carbono terminal, enlazado al magnesio, o sea, el reactivo de Grignard se transpuso. El reactivo de Grignard se transpuso a la posición terminal y aquí al final, esto que está mostrado de esta manera, ¿okay? Eso no es otra cosa que un CH3. Ya es para mostrar que hemos captado ese protón que está ahí, ¿no es cierto? Es el protón que fue captado del alquino. Bueno, es un metil, queda como metil por esta parte de acá. Así que ojo con eso, ya trácenlo en estructura de líneas. Les dejo ahí como tarea a ustedes que repitan con estructura de líneas. Ocurrió una migración del reactivo de Grignard hacia el alquino. Tiene mayor preferencia allá porque el protón era captado. Vamos a otro ejemplo más. Entonces aquí ustedes me van a ir explicando, porque es un proceso más largo,
los dos caminos de lo que se va formando ahí según con qué lo hacemos reaccionar. Así que permítanme maximizar la primera parte. Ahí. Ya, química de alqueno. ¿Qué es esto? Un alqueno, un bromo molecular, adición electrofílica al doble enlace. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, marquemos ahí, eso ya lo tienen estudiado. Esto es un alqueno con un bromo molecular que ocurrió. Se adicionó bromo al enlace doble. ¿Estamos de acuerdo? ¿No es cierto? ¿Ya? Después, ¿qué es esto? Una base. Una base reaccionando con un haluro de alquilo. ¿Haluro de alquilo de qué tipo? Un haluro de alquilo doble. ¿Ok? Y si es doble, significa que los dos bromos tienen posibilidad de salir. Ya, la base, ¿de dónde tiene mayor probabilidad de sacar un protón? De la posición terminal. Entonces, veamos acá la vía superior. Tengo que esto es una base fuerte. Entonces, ¿cómo se llaman estas reacciones donde una base fuerte puede tomar, por ejemplo, un protón de acá, de la parte terminal? La base, el nitrógeno aniónico, puede tomar un protón, se forma un enlace doble y es expulsado el grupo abandonante. ¿Cómo se llaman esas reacciones? ¿Eliminación de qué tipo? Ya, pero E1 o E2, porque aquí fíjense que esto ocurrió de manera concertada. E2, muy bien. Ya, entonces ocurrió una reacción E2. Perfecto. Ya, ocurrió una reacción E2. Se formó entonces el doble enlace. Ya, hasta ahí vamos bien. Ahora, tengo otra vez la base fuerte, el nitrógeno, ya la ácida de sodio. Entonces, eso significa que la base fuerte puede otra vez, la voy a desarrollar. El N tiene dos pares electrónicos, tiene carga negativa y por lo tanto este NH2, ¿qué puede hacer? Otra vez lo mismo. ¿Ya? Recordemos que acá, permítanme ilustrar, esto hay un protón ahí que no está dibujado y por lo tanto nuestra base fuerte puede captar el protón, formarse un enlace triple y ser expulsado del grupo saliente. ¿Ya? Entonces, se repite otra vez el proceso y ¿qué hemos formado? Vamos para acá. Un alquino terminal. ¿Por qué terminal? Porque acá hay un protón que no está dibujado. Ahí está. Entonces, hasta ahí ustedes se tienen que detener, razonar y decir, comenzamos con un alqueno y terminamos con un alquino. ¿Ya? Entonces, ahí tienen otro proceso de conversión. Como de un alqueno inicial llegamos a un alquino terminal. ¿Ok? Ese tipo de nexos mentales es súper relevante, ya que los vayan haciendo, porque cuando uno necesita ir llegando a moléculas de estructura más compleja, como vamos a ver ya al final del semestre, tienen que estar todas las reacciones integradas, ¿ya? Entonces, alqueno inicial, alquino terminal. Ya, y este lo seguimos haciendo reaccionar, miren. Vamos para acá. ¿Por qué ocurre ahora? Fíjense este proceso. Porque si hay base en exceso en el medio, la base fuerte, ¿de dónde puede tomar un protón? Del alquino terminal, porque los alquinos terminales se comportan, repito, como ácidos frente a bases fuertes. Entonces, el NH2 capta un protón, lo que se está mostrando acá es esto, este N negativo capta el protón y se va a formar el carbanión. ¿Okay? Que está mostrado como carbanión unido a sodio, que es el contraión que tenemos acá. O sea, el otro producto que se está formando acá es NH3, ¿cierto? Ya el NH2 capta un protón, se forma el NH3, amoníaco, muy bien. Y formamos finalmente este carbanión sódico. Aquí abajo dice ácido, claro, o sea, si yo me quiero devolver de esta especie, agrego un poquito de ácido o de agua simplemente, y como esto es tan reactivo, tomo un protón del agua o del ácido y se devuelve al alquino terminal que formamos en la etapa anterior, ¿ya? Entonces, si yo quiero tener mi alquino terminal, tengo que agregar agua. Si yo no quiero el alquino terminal, simplemente dejo que la base en exceso del medio me genere el carbanión. O sea, si en medio básico esto queda como carbanión, si agrego agua, genero el alquino terminal. O sea, el producto de interés acá era el alquino terminal.
Ya, por eso se ilustra estas flechas de agua para el otro lado. No es un equilibrio esto, cuidado. Son dos flechas independientes. ¿Ok? Cuando uno hace equilibrio dibuja así, media flecha. No es eso. Es diferente. Aquí hay dos flechas. O sea, si dejamos que la base actúe, tengo el carbanión, el compuesto organometálico, pero si hago lo que se llama un workup, un tratamiento final posterior con agua, pasamos de el carbanión al alquino terminal, que es el que me interesa aislar neutro. Ya, ese es el camino de arriba, aquí está explicado hasta el final, expliquemos el camino de abajo. Ya, una reacción parecida, miren. ¿Qué es lo que es KOH? Hidróxido de potasio, una base fuerte. Ok, una base fuerte, entonces también podemos tener la reacción similar a la anterior. Sí, podemos tener la reacción similar a la anterior, pero nótese que dice hidróxido de potasio en calor. Entonces, como tenemos hidróxido de potasio en calor, se asume que el hidróxido de potasio está en exceso. Ya no dice nada sobre la estequiometría. Si tenemos hidróxido en exceso, saca dos veces, o sea, puede tomar un protón, se forma el alqueno con expulsión del halógeno. Toma otra vez un protón, como mostrábamos acá, toma un protón, se forma el alquino con expulsión del halógeno y llegamos al alquino terminal. O sea, esto es un resumen, aquí no dice nada, pero es en un paso ocurrieron estos dos procesos de acá arriba, pero mediados por esta base. La base acá es hidróxido de potasio. Ya, hasta acá yo creo que se entiende, ¿no es cierto? Hidróxido de potasio formando el alquino terminal. Ya, pero ahora lo que me interesa es que expliquen qué es esto que se acaba de formar aquí a la derecha. Esa estructura con dos dobles enlaces juntos, ¿cómo se llama? ¿Ya? En nomenclatura eso probablemente lo vieron el semestre pasado. Cuando uno estudia nomenclatura, este tipo de moléculas tienen una particularidad y es que los enlaces acá no son coplanares. Estos cuatro grupos, el etil, protón y los dos protones no son coplanares. O sea, en vez de estar así, están así, perpendiculares uno respecto al otro. Esto es un aleno. Ya, e insisto, esto no es coplanar, no son coplanares, sino que son perpendiculares entre sí. Eso significa que si tuviésemos que dibujarlo con estereoquímica, esto sería de esta manera, miren. Plano por una parte, acá, el etil, CH2, CH3, CH2, CH3. ¿Qué más tiene acá? Un protón, plano por ahí, enlace doble. Pero ahora, ya aquí viene la parte interesante, este viene acá hacia adelante y ese otro va para atrás del plano. ¿Se entiende la idea? Entonces, esto está en el plano, pero este otro es secante el plano. Están formando un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Entonces no son coplanares. Bueno, el punto es, ¿cómo se formó este aleno? Aquí dice hidróxido de potasio. ¿Ok? ¿Cómo se formó el aleno? ¿Qué está pasando? Porque miren, tengo que pasamos de un alquino terminal en esta parte a este alqueno en esta posición. ¿Ya? Y acá tenía yo C3H7 y ahora tengo C2H5CH. La base de protona, a ver, le entiendo la idea, miren, lo que va a ocurrir, recordemos que estamos en medio acuoso, ya eso sí es muy correcto, estamos en medio acuoso, entonces primero, la base del medio, ya, la idea es correcta, se aproximaron bastante, la base capta un protón y el carbono terminal se va a protonar por el agua del medio. Entonces, lo que tenemos ahí es que el exceso de base, recuerden, este hidróxido, esto no pasaría si es que aquí no hay un exceso, hay un exceso de base. La base capta el protón adyacente al alquino y no solo hay base, sino que hay calor. La base capta el protón, se forma el doble enlace y un carbanión terminal. Y el carbanión terminal toma un protón del agua del medio. No voy a dibujar el mecanismo porque yo sé que me entienden ahí la idea. Solamente tienen que agregar después que fruto del agua del medio, lo voy a dejar en este color celeste representado, no olviden que el carbanión formado capta un protón del agua formando un hidróxido. ¿Ya? Entonces,
Por eso que aquí tenemos un CH2 terminal. Ese CH2 viene de que finalmente el carbanión toma un protón del agua, se forma un hidróxido y tenemos nuestro aleno. ¿Y el hidróxido de potasio no es catalítico? No, no es catalítico, está en un exceso. O sea, hay mucho hidróxido de potasio y más encima hay calor en el medio. Sí, acá, en este paso sí, porque aquí estamos gastando uno, ¿no es cierto? Hemos gastado uno y cuando capta un protón del agua se devuelve ese hidróxido al medio. Aquí fue catalítico, pero el hidróxido está en exceso en el medio, ¿ok? Y anteriormente los hidróxidos que se invirtieron para formar el alquino no se recuperaron, se convirtieron en agua, ¿ok? Se invirtieron completamente en tomar los protones de los carbonos halogenados. Ya, tenemos el aleno y miren, reacción, vamos por acá. Aquí termina esto. ¿Qué está pasando acá? Entonces ahí tenemos la última etapa. ¿Bien? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál protón es captado por la base? Podemos numerar esto como carbono 1, carbono 2, carbono 3 y después 4 y 5, ¿no es cierto? Perfecto, entonces la base, muy bien, capta, sigue nuestro hidróxido ahora reaccionando, capta un protón y se forma un alquino y un carbanión terminal. Ya, este sí que lo voy a dibujar acá. Entonces vamos a tener el C2H5. Tenemos que hay un carbono que era el carbono 3, que ahora formó un enlace triple, será el carbono 3, con el carbono 2, y el carbono 2 movió, ¿no es cierto?, un enlace. Entonces ahí tenemos que ahora esto es un CH2 terminal con una carga negativa. ¿Y qué va a pasar entonces ahora? Para ir desde acá ya hacia acá. Muy bien, entonces ahora un protón del medio es captado. Tenemos por lo tanto que el carbanión capta un protón, se forma un hidróxido y llegamos así a este alquino central. Entonces, este alquino central es el mismo producto que se obtuvo con la base amida de sodio en el caso anterior. En el caso anterior formamos un alquino terminal. Ahora estamos formando un alquino central. La cantidad de carbonos, ¿cómo es? La misma. A ver, centremos la imagen. Esto es lo que estoy diciendo. Cuando ocupamos hidróxido de sodio, formamos un alquino central. ¿Cuántos carbonos tiene la molécula? Eso no se ha alterado en ningún momento. Es un C5. Tiene 5 carbonos. A ver, 2, 3, 4, 5. Acá arriba, en cambio, formamos un alquino terminal, pero sigue siendo un C5. 3, 4, 5. Llegamos a moléculas diferentes cambiando ¿qué cosa? La base que se empleó. Entonces, cuando ocupamos la amida de sodio, llegamos al alquino terminal. Cuando ocupamos hidróxido de sodio, el hidróxido es más radical en ese sentido, llegamos a un alquino central. ¿Ya? Así que esos son los tips que tienen que ir reteniendo cuando estudien para que esto tenga sentido. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que se está mostrando acá? Se están mostrando dos procesos. Uno permite llegar al alquino terminal, el otro permite llegar al alquino central. Una base se trabaja a baja temperatura y es extremadamente fuerte, como lo es la amida de sodio, y el otro es una base hidróxido acuosa que genera el alquino central. Bien, pasando por ese aleno raro intermedio que conocieron una nueva molécula, aunque insisto, tal vez lo vieron en nomenclatura, los alenos, y solamente decir que ojo con eso. Los enlaces acá, esto no es coplanar, estos dos están en el plano, estos son secantes al plano, no son alquenos comunes y corrientes, se giran, ya quedan así. No queda así, sino que se giran y es rígido en el espacio. Perdón, sí, hagamos inmediatamente el... ¿Ahí alcanzan con ese zoom? ¿Ahí? ¿Era para copiar eso? Ya.
Muy bien, entonces, habiendo visto esto, ya no nos queda prácticamente nada de esta materia. Y aquí hay un último ejemplo. Tratemos de entender otra vez qué está pasando acá. Ya, y hay dos cosas. Aquí hay un resumen. Entonces somos nosotros los que vamos a tener que entender, trazar un mecanismo, racionalizar. 1, la base fuerte. 2, el electrófilo. Entonces tenemos la base fuerte, NH2, 2, tenemos el electrófilo. Entonces la base fuerte, nuestro nitrógeno anión, capta el protón y se forma el carbanión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso ya lo hemos explicado. La base fuerte capta el protón porque se comporta como ácido frente a bases fuertes y se forma el carbanión. La base muy, muy fuerte capta el protón y se forma el carbanión. Ya, y este carbanión formado, dibujémoslo ahora. Tenemos C3H7, C3H7, guión, carbono, enlace triple, carbanión. Bueno, está unido al sodio, pero a mí, insisto, ya me gusta dibujarlo así. Y este carbanión, si ustedes lo dibujan con un enlace al sodio es lo mismo, se entiende la idea, pero yo creo que tiene más carácter iónico que covalente. El punto es que este ahora es un buen nucleófilo. Y como buen nucleófilo ataca al electrófilo. ¿Cuál es la estructura del electrófilo? C2H5, o sea, es CH3, CH2, bromo. Ya, reacción. SN2, ¿no es cierto? Ruptura heterolítica. O sea, al final ocurre la SN2 y llegamos a el intermediario que está ahí arriba, el producto intermediario 3-septino. Entonces tenemos que, le hemos conectado acá, ya porque tenemos 2 carbonos, 3, 4 más 3 son 7. Ah, perdón, sí, no, ahí copié mal el... Gracias, sí, yo notaba que había algo raro acá. Muchas gracias. C3H7. Ahí sí. Entonces tengo 3 carbonos, 4, 5, más los 2 que estoy agregando, 6, 7. Entonces tengo ahí 3, 4, 5, 6, 7. 3 septino. Ahí está. Ya, este es un alquino terminal. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurrió ahora? ¿Por qué frente a una base ocurrió esto tan extraño que estamos viendo acá? Ya, esto ya no debería ser tan extraño para ustedes. Esto es una especie de aleno, otra vez, en presencia de una base. Pero ahora partimos de un alquino central con la base fuerte. Delante el proceso se detenía porque llegábamos a un alquino terminal con la base fuerte. Pero ahora hay un alquino central. Y si hay un alquino central, ¿qué puede ocurrir? Se puede captar un protón de la posición adyacente para formar un aleno. Entonces se toma un protón de la parte, ¿no es cierto?, lateral para formar un aleno en alguna de las dos partes. Por ejemplo, si yo desarrollo acá, como es asimétrico, porque aquí hay 3 carbonos y aquí hay 2, tomémoslo por ejemplo de este lado, ¿ya? Lo que está ocurriendo ahí es esto. A ver, lo voy a dibujar aquí abajo, con esto terminamos, ya no queda nada. Sería CH3, CH2, CH2 y el alquino. 1, 2, 3, carbono, CH2, CH3. Entonces, la base fuerte, ya el NH2 menos, es el que capta el protón, se forma el aleno y el carbanión. ¿Ok? Eso es lo que se está ilustrando ahí. Se capta el protón, se forma el enlace doble, ahí está la porción alénica. Y, ¿no es cierto?, este carbanión, que como contraión va a tener el sodio. Lo voy a alejar para que no se borre todavía lo que tenemos ahí. Ya, y puede transponer. O sea, podría esto reordenarse de tal manera de llegar a ser terminal, porque contemos acá tenemos 7 carbonos, no hemos alterado la cantidad de carbonos. Claro que se podría seguir transponiendo. ¿Cómo se podría seguir transponiendo esto? Bueno, para que se transponga, lo que va a ocurrir es que acá, hacia este lado, podemos tener el terminal, ¿no es cierto?, el medio terminal, tomando siempre un protón del medio. Podemos tomar un protón, por ejemplo, ¿de qué? ¿De qué cosa podría esto tomar un protón? Del amoníaco, porque esto va a estar disuelto en amoníaco. ¿Ya? Entonces, del amoníaco del medio podemos tomar un protón para tener acá el doble enlace, y este después puede transponer a alquino y de nuevo a aleno hasta llegar a la porción terminal.
Ese reordenamiento lo vamos a mostrar ya en el siguiente bloque. Ahora, por razones de tiempo, ya me veo un poco limitado para poder ir haciendo todas las etapas finales. Solamente decir, miren acá, que si el alquino terminal con el workup ácido se trata, tenemos el alquino terminal.